4 pacientes, o sea, no es que en Uruguay no podemos poner pacientes, los pusimos muy bien, y las 4 pacientes, 3 de ellas colegas, ¿verdad?, que se enteraron y vinieron corriendo, están por suerte muy bien. Entonces yo sentí gratitud de aquel estudio que había despreciado un poco porque era un fase 4, y le dije a Mauricio, está bien el estudio, así que bueno, vamos a presentarlo. Pero a mí no me interesó mucho. Entonces lo cuento nada más que porque cuando hablamos de certidumbre, de que todos los independientes y la industria tenemos que saber los plazos, tenemos que cumplir con las condiciones, tenemos que prepararnos, eso es para beneficio de nuestra gente. Entonces, porque yo quisiera saber todas estas consideraciones que tratamos de proteger tanto, si yo le tuviera que decir a estas mismas 4 pacientes que hoy están recibiendo el tratamiento, mirá, lamentablemente podríamos haber tenido esta oportunidad, pero no la tenemos porque el laboratorio no dio lo suficiente o no le puso el seguro nacional. Hubiera sido para esas uruguayas. Entonces yo digo, en toda esta discusión y hasta dónde vamos con las exigencias que por supuesto son indiscutibles, pero hasta dónde llegar, creo que falta un actor fundamental que es la comunidad, que por supuesto que están los comités de ética. El uruguayo presuntamente sano, porque si no tiene conflicto de interés, ¿no? Presuntamente sano y sin ningún familiar enfermo. ¿Qué piensa de tantas cosas que nosotros ponemos como condición para estudiar si esa comunidad es hipertensa, si el otro puede recibir o no la fuerza? Bueno, sí, está bien, protéjanme, pero no tanto que me dejen sin nada. No sé, capaz que es un pensamiento un poco superficial. Creo que no, porque eso es lo que nos está pasando. Es lógico que nos pase, no creo que sea una valoración, un juicio de valor negativo. Siempre uno está acá, sube, después baja y después vuelve a un punto razonable, ¿verdad?, de trabajo. Entonces creo que deberíamos tener presente eso, a ese actor que es la comunidad, el uruguayo o uruguaya presuntamente sano, que debemos escuchar, ¿verdad?, también su opinión, porque toda en la vida siempre hay un riesgo y un beneficio, y las personas bien informadas tienen que poder también participar en las decisiones de este tipo, ¿no? Lo digo porque muchas cosas interesantes que se pueden hacer para proteger a nuestra población, finalmente no podemos, ¿verdad? Porque si yo detengo, ya sé que no es lo que vos dijiste, Bestia, que sos brillante, muy claro que decís, pero si yo le tuviera que pedir, no sé quién preguntó, consentimiento informado a un paciente que viene porque cree que tiene historia familiar de cáncer de mama, que de todos los que me va a hablar me traiga el consentimiento escrito, escuchen, yo jamás podría saber si esa persona tiene un riesgo genético o otras personas de la familia que quieran participar. Entonces, ¿cuál es el beneficio y cuál es el daño? Sé que estoy poniendo algo extremo que nadie dijo, ni que el que preguntó no preguntó eso, pero podríamos llegar a ese extremo, porque me está dando información de un tercero, y esa información es fundamental para identificar un riesgo genético que una vez identificado puede ser ofrecido por la persona que me consulta a mí, no por mí, a los familiares que podrían estar en riesgo, y eso puede evitar enfermedades y muertes. Entonces, ¿dónde ponemos, verdad? Esa es mi pregunta, es más una pregunta que una opinión. No hay 4 personas más, 5 que... Voy a los de abajo que estaban acá. Y ahora son los de arriba. Disculpas por el retardo, pero cuando la doctora Sánchez preguntó si la respuesta satisfacía la pregunta, hubo un silencio tecnológico y buscamos el micrófono. Y no, la respuesta es que no, y quizás vamos a polemizar un poco. No se escucha bueno. Porque, y voy a un ejemplo, supongamos que yo quiero hacer un estudio de factores de riesgo de una determinada condición clínica en una población que veo en policlínica, por lo cual supongo que yo veo 15 o 20 pacientes por día o más, y de los cuales voy a hacer un tamizado y seleccionar después los que son casos para incluir. De ese estudio se derivaría un beneficio, por lo tanto eso es algo, digamos, positivo al punto de vista de los intereses de la población. Pero es casi impracticable que yo pida 15, 20
consentimientos informados a todas las personas que voy a incluir en ese estudio. Toda la población y luego seleccionado con más datos de aquellos pacientes que me interesan para el estudio. Entonces, la respuesta me genera un conflicto ético, en el sentido del beneficio potencial para los pacientes y el perjuicio. Entonces la pregunta, quizás más bien como opinión personal, que en este tipo de estudios, si yo garantizo la confidencialidad del paciente, yo creo que no es, adecuado desde el punto de vista ético llevar un estudio prospectivo, poblacional, con esas características, de tal manera que, repito, si yo garantizo la preservación de los datos individuales del paciente, porque de esa forma yo estoy potencialmente logrando un beneficio que es mayor que el perjuicio hipotético en un estudio bien hecho, donde yo tengo un doble mecanismo de garantía de la confidencialidad. El problema es que la definición de lo que es un beneficio la tiene que hacer uno mismo para saber si quiere participar en algo o no, ¿verdad? Ese es el punto. El investigador no es juez y parte de lo que el otro, como va a ser un beneficio, así que no tengo ni por qué preguntarle. Es la persona la que va a decidir, aún para integrar el grupo control, si creo que conocer esta cosa justifica el que se ingrese a mi historia en forma permanente por mi médico y también por otros del equipo, y se conozcan, yo qué sé, si hubo aborto, si hubo esto, si hubo lo otro. O sea, no podemos nosotros definir por el otro qué es lo que considera un beneficio aceptable por el cual participar. Ese es el problema, ¿no? Es que uno no puede decidir por el otro. Salvo en casos extremos, claro. Por ejemplo, cuando una persona ingresa a CTI no se le pide consentimiento para reanimarlo, a menos que tenga una orden de no reanimarlo. O sea, pero cuando la persona está en condiciones de dar su parecer sobre algo, es ella la que tiene que definir. Porque la historia clínica tiene un montón de información sensible de las personas. Como nosotros las manejamos habitualmente, a veces perdemos de vista cuánta información que realmente el individuo no quiere o podría no querer que se divulgue o que circule, que está contenida en la historia clínica. Un hijo que dio una adopción, yo sé, X cantidad de cosas están todas metidas en la historia clínica, ¿verdad? Y bueno, usarla sin permiso implica problemas. Hola. No, perdón que tuve que salir 2 minutos y capaz que digo algo que ya se dijo o que no va en consonancia con lo que se habló recién, pero a partir de la pregunta que había hecho Lombardi al principio y de la respuesta de Delia, a mí se me generó la siguiente duda, que se me había generado también cuando hice un curso de ética en el contexto de una maestría de Proimbio. Cuando decimos que no podemos mirar los datos que tenemos previamente recogidos, que fueron recogidos para un estudio en particular, de gente que de repente, como ya se ha dicho, o es inubicable o falleció y no podría pedirle el consentimiento para mirar esos datos para hacer otro análisis diferente. Yo me hago la siguiente pregunta. ¿Es ético tener allí información y que de repente es valiosa, que seguramente es valiosa para pacientes actuales y no mirarla? Por ejemplo, el Registro Uruguayo de Glomerulopatías, que viene de años de recoger información. Está bien que nosotros no miremos ahora biopsias pasadas, el tratamiento que se realizó, la evolución de esos pacientes, para así tener herramientas más firmes como para modificar conductas con los pacientes que ahora están en un proceso de enfermedad. Me hago esa pregunta porque también pienso, bueno, quienes estamos, por ejemplo, en facultad, estamos en un cargo público con la obligación de asistir, hacer docencia e investigar
en los aspectos en los que estamos involucrados. Entonces, ¿está bien que no lo mire si yo estoy convencida que eso de repente cambia lo que yo haría con mis pacientes de ahora? Sí, el problema siempre es eso, es el que yo estoy convencido, o sea, vuelve a estar el investigador como juez de lo que el otro hubiera querido, ¿no? Lo que se está haciendo actualmente es sobre todo para muestras, ¿no? Se agrega un consentimiento para guardar para el estudio de la misma patología, o sea, no para todo lo que pueda aparecer, porque se supone que si una persona estuvo de acuerdo en colaborar en la investigación de A hoy, a menos que le pase algo muy terrible, va a estar de acuerdo en colaborar con la investigación de A mañana, ¿verdad? Lo que pasa con lo que está ahí, que parece como un tesoro propio del servicio, pero no lo es. Ese sentido de propiedad lo tengo ahí. Está en custodia ahí, está en custodia 5 años, si la persona se murió, después va al archivo pasivo y después se destruye. O sea, hay toda una... Sí, claro, la información, es que la información está en la historia y debe pasarle lo mismo a la información que a la historia. No se puede guardar información de los seres humanos para siempre sin su permiso. Pero es de vuelta, es el límite de qué es lo aceptable. Porque uno siempre presupone que es claro, ¿cómo no querríamos estudiar la glomerulopatía, ¿no? Pero yo qué sé, el ejemplo del efecto de la radiación, por ejemplo, yo tengo una crucecita acá porque soy católica, entonces no quisiera participar en investigación para desarrollar un nuevo producto abortivo, que para otras personas puede ser una cuestión no solo buena, sino excelente, más seguro, más esto, ¿no? Entonces depende de quién juzgue que puede o no usar mis datos para esto, pero no va a conocer cuáles son mis límites morales, ¿no? A lo que yo hubiera consentido o no hubiera consentido. Va a usar su criterio. Entonces, ese es el problema. Para epidemiología se usa también la información innominada. Por eso hay que distinguir todo lo que tiene que ver con la ética de la salud pública y de la investigación en salud pública, es un capítulo aparte. Pero incluso en estos momentos, la división epidemiología del Ministerio para los estudios que ellos hacen, tienen todo un cuidado especial y están presentando a comités de ética las investigaciones que hacen. Y se tiene mucho cuidado en eliminar todo lo que pueda ser algún tipo de identificación personal, cualquier tipo. En el tren de la flexibilidad que se decía y los límites, la experiencia en el clínicas con esas situaciones es que uno presenta el proyecto al comité y el comité lo puede aprobar y la revisión de las historias y lo considera. Y lo otro, que si nos ponemos muy exquisitos, acá Leticia me decía que no es lo mismo, se vuelve imposible la investigación en gestión. Se vuelve imposible investigar en gestión entonces. ¿Cómo hago para volver sobre esas historias y si es lo mismo? ¿Cuál es la excusa? Yo también voy a acceder a esa información. No es lo mismo, pero explíquenlo entonces, ¿por qué no? Me cuesta mucho encontrar la diferencia. Yo en realidad, antes de contestar eso, un poco contestándole a Leonela, me parece que es importantísimo que sepamos que hay una articulación, porque a nadie antes se le ocurría para hacer una biopsia renal pedir el consentimiento, hacer todo el proceso de consentimiento informado y que firme el consentimiento, ¿no? Eso cuando yo empecé en nefrología no se hacía. Y en la medida que fue avanzando y que fuimos avanzando nosotros también en la relación médico-paciente, ahora no se nos plantea la posibilidad de hacerlo sin que haya ese procedimiento, ¿no? Entonces, en esta evolución también es que se da también en los registros. O sea, antes tú ingresabas toda la información de un paciente sin pedirle ningún tipo de consentimiento. Ahora queda claro que no lo podés hacer así. ¿Qué pasa con esa información? Bueno, lo podemos entender también desde otro lugar como el análisis de información, como el mismo del análisis de los registros médicos y capaz que utilizarlos teniendo mucho cuidado en el manejo de la información personal, o sea, mantener el anonimato, ¿no?, de esa persona y la confidencialidad. Manteniendo eso, yo creo que
los registros se salvan y no hay que destruirlos, por supuesto que esa información es válida, pero me parece que eso tiene que surgir de la articulación también con los comités de éticas institucionales, ¿no? Que no sea un proceso del investigador o del médico que tiene ese registro o del grupo de médicos que tiene ese registro, que como decía Delia, no son los dueños, sino son los que tienen esa información valiosísima y hay que ver bien cómo se debe tratar, ¿no? Y no sé si capaz que sería bueno que le explicáramos el tema de que es bastante distinto. Una cosa es la investigación desde el Ministerio de Salud Pública, que puede, a partir de una investigación en salud, determinar que va, después de eso, de los hallazgos, determinar que puede haber un cambio y por ende tiene otras capacidades distintas a la investigación clínica. Es distinto hasta dónde llega uno y hasta dónde llega otro. Las 7 diferencias. No, 0,7 diferencia. Te digo una cosa clara, a vos no te van a... Vos tenés la obligación de vacunarte, ¿no? Porque... Hasta eso es discutible, pero bueno, pero no es tan blanco, en realidad no es tan blanco, negro y gris, sino que es claro y está bueno que nosotros lo discutamos y que aprendamos esas diferencias. El Estado puede hasta cuarentenarte, o sea, te puede quitar la libertad, que es como el extremo más grande, ¿no? Y es el único que puede hacerlo, o sea, es todo otro paquete, lleno de discusiones a la interna, pero es un paquete que sobre la libertad es toda la discusión. Qué bueno que es esto, porque realmente que todo el mundo pueda expresarse libremente. Y yo creo, quizás porque no haya hecho el número suficiente de cursos, que en realidad, no, es cierto, yo hice la facultad en la dictadura, me arrimé a esto por vocación, por necesidad, no, pero digo que me da la impresión de que en realidad no hay en esto un concepto. Que sí, ¿verdad? Por suerte ya hay cosas que fueron superadas, obviamente. Que capaz que después no podemos seguir avanzando en algunas cosas, que son muy buenas, ¿verdad? Entonces digo, está todo en discusión y me parece bárbaro, pero creo, de veras, insisto, en que debe primar el derecho de nuestra población de mantener su salud, de reducir sus riesgos. Los derechos individuales yo los defiendo siempre, ¿verdad? Pero si mi derecho está también el derecho de la población, el conocimiento de los datos poblacionales, cómo puede ayudar a que todos mantengan la salud y una calidad de vida. Creo que es todo muy discutible y que no nos tenemos que poner en un extremo ni en el otro y tratar muchas veces de no tenemos experiencias similares o conocimientos similares y que esto lo que para mí está marcando es que necesitamos más de este tipo de reuniones, ¿verdad? Más discusiones con expertos y poniendo ejemplos concretos, ¿verdad? Para poder, y vuelvo a repetir, de alguna manera ir incorporando a la comunidad, porque nosotros estamos hablando de cómo protegernos, lo cual, como siempre que hay un beneficio, la balanza del otro lado cae, hay un riesgo. Y entonces el protegido tiene que también poder opinar, bien informado, y también tenemos que incorporarlo en este tipo de cosas, porque a veces yo escucho lo que decía Leonela y yo estoy de acuerdo con Leonela. Y no entiendo las 7 diferencias, pero capaz que porque no tengo la formación y la... No, seguramente... No, las debe haber, no pretendo aprenderlas hoy. Pero quiero decir que fíjate que eso al revés me hace pensar qué importante que es esto que estamos haciendo y que tenemos que continuar en esta línea que bueno, que hoy... Porque, ¿no? Creo que da para reflexionar mucho, es muy rico todo lo que se escucha. Hola, yo creo que nos escuchamos es cierto. Yo en realidad no es a Mauricio que le iba a explicar las 7 diferencias, pero quería apoyarme en eso y es muy... Yo creo que hay cierta... Cuando se habla de investigación clínica hay cierta confusión
en cuanto... Ahí va, gracias. Yo creo, voy a hablar desde la metodología, como metodólogo, más allá de médico, como metodólogo. Yo creo que hay distintos tipos de diseño de estudios y no necesariamente cuando se habla de investigación clínica, lo explicó Delia hoy, se cae directamente en los ensayos clínicos, que es cuando hay, o los estudios de investigación clínica, que es cuando hay una intervención sobre el proceso natural de la enfermedad del individuo. Hay otros ámbitos de investigación clínica que nosotros los metodólogos no llamamos investigación clínica, hablamos de investigación epidemiológica, que no necesariamente tampoco son las investigaciones en salud pública. Es decir, que hay, por eso comparto, y es una discusión que incluso la hemos tenido incluso en la interna del comité con Delia, que tenemos visiones distintas respecto, y donde hay un gris, y por eso yo hablaba, hay un gris que es difícil de discernir, y es el gris en el cual, si bien todos sabemos que la historia clínica, la información de la historia clínica es del paciente, si bien sabemos todos como médicos que el acceso a esa información solamente la tenemos que tener al momento del acto asistencial, es decir, que nosotros no podríamos consultar ninguna historia clínica de ningún paciente si no estamos en el contexto del acto asistencial, salvo situaciones particulares, y que en el momento que nosotros tenemos esa información, podemos registrar, si la información que se recaba y queda registrada dentro de la historia, que fue con fines asistenciales y no se recabó ningún otro dato que excediese la responsabilidad del médico en ese sentido, porque fuera a hacer algo más con esa información, nosotros desde la epidemiología no vemos otro inconveniente de poder analizar esa información siempre y cuando la información que se analiza esté de-identificada. Es decir, que la responsabilidad de acceder a esa información es del investigador, estamos de acuerdo, que es el único quien necesita sistemáticamente acceder a esa información, hoy en registro papel, y ahora es donde voy a meter un poquito la daga que va a generar más todavía este problema, es que ahora con el advenimiento de la historia clínica electrónica y con la posibilidad de extraer directamente la información de-identificada de esas bases de datos, debería, y esto es una expresión de deseo, debería favorecer este tipo de situaciones en el cual nosotros pudiéramos aprovechar esa información con fines poblacionales, con fines de la mejora en todos los aspectos de la medicina. Entonces, ¿por qué hice esa pequeña...? Porque yo me enfrento todos los días prácticamente con esas... cuando vienen a consultarnos en el hospital, me dicen, che, tenemos que hacer consentimiento informado para analizar esto. Y bueno, está siempre ese gris. Algunos caen del lado del negro, otros caen del lado del blanco, y yo creo que se han hecho las cosas muy mal. Es decir, que hemos visto estudiantes de posgrado que se van con las historias clínicas debajo del brazo a sus casas para hacer las monografías de posgrado, y eso, a ver, estamos todos de acuerdo de que eso no debería pasar. Es decir, que hay que trabajar también desde lo institucional para que en las exigencias de los trabajos desde las distintas clínicas también ese tipo de cosas sean, porque ahí sí estamos prácticamente yéndonos al otro extremo. Siempre en este tipo de cosas parece que hay dos bibliotecas o tres bibliotecas como la abogacía. Yo tengo entendido, se habla acá mucho del beneficio a las personas, y de hacer algunas cosas, beneficio de la población, beneficio del paciente. Yo tengo entendido que cuando se habla del principio ético, el principio de beneficencia siempre está supeditado a la autonomía de la persona. Es decir, yo pensando que te puedo hacer el beneficio a ti, no puedo pasar por encima de tu autonomía. Vos me tenés que dar el permiso de hacerlo. Tengo entendido que esa es la jerarquización de los principios de derecho. Ojalá que esté equivocado. Y lo otro que quería plantear, que acá está todo muy bien, pero después tengo que plantear todo la ciudad en la ética principialista, ¿no? Que es los cuatro principios, realmente los cuatro principios son iguales que la norma. Como a veces coliden
formas diferentes, depende del autor. La ética principialista y social serán los 4 principios por igual que los se van a aplicar, depende de la línea de pensamiento, algunos enfatizan más la autonomía, que realmente el principio original es respeto a las personas manifestado en su autonomía, o sea, la autonomía como una expresión de la persona, porque las personas no autónomas también son respetables, ¿no? Entonces, por eso siempre hago esta precisión, porque no es solo respetar la autonomía, ¿no? A la persona manifestado en el respeto a su autonomía. Y entonces, por ejemplo, las éticas sajonas hacen mucho más énfasis en el tema de la autonomía, algunas éticas latinoamericanas hacen más énfasis en el tema de la beneficencia, y hay muchas otras escuelas que no son principialistas o que agregan otros principios, ¿no? Principios de protección, otras escuelas. Sobre todo para los temas de salud pública, por ejemplo, el principio de protección. Pero en una persona, el tema es qué es el beneficencia, qué es el beneficio al otro. El beneficio al otro no es algo que se pueda definir exteriormente, ese es el punto, ¿no? Lo que yo contaba de que no tenemos un único paquete de valores en el que todos estamos de acuerdo, que es una cosa que durante muchos siglos sí se creyó, ¿no? Que había como verdades reveladas y que todos estarían de acuerdo, y si no esto, porque un demonio lo había invadido, pero ahora reconocemos que no, que lo bueno las personas lo definen de forma diferente para sí mismas. Y por eso es que el definir el beneficio tiene que ser una cuestión por lo menos conjunta. Nunca yo te digo lo que es bueno para vos, porque quizás sería lo que es bueno para vos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, damos por terminado entonces. Muchas gracias a todos.